Estas conferencias preparatorias a nuestro primer diálogo clínico interregional, que va a ser el 3 y 4 de junio. Al final de esta conferencia vamos a dar un poco más de información. Y el día de hoy nos acompaña Marga Starr, que va a estar en la jornada. Ella es analista didacta de nuestra sociedad, una persona con una trayectoria sumamente interesante en el campo social, clínico, participa de otros espacios nuestros donde la sociedad se acerca, digamos, a los temas también de la realidad nacional. Así que es un verdadero gusto tenerla aquí hoy. Reflexionando cómo han venido siendo estas conferencias, ¿no? Cómo ella entiende algunas ideas de Chivitarese, cómo las ha procesado, ¿no? Y haciéndonos compartir un poco su lectura de Chivitarese, esta vez enfocada en el campo de los sueños, del soñar, ¿no? Donde tienes además un trabajo lindo ya publicado. Gracias. Muy bien, Rocío. Gracias por la presentación. Bueno, pues les voy a hablar un poco de Giuseppe Civitarese. No es un autor que yo conozca tampoco mucho. Lo he conocido en realidad con ocasión de un seminario sobre sueños que dicté y encontré en este libro un artículo de él sobre sueños, sobre un tipo específico de sueños que se llaman sueños de la cura y que me pareció bien interesante. Y entonces les voy a compartir un poco para que vayan, digamos, familiarizándose con este abordaje que hace Civitarese. En el prólogo de este libro, Bolognini hace una presentación que me parece simpática, digamos, para ubicarlo en el contexto en el que está Civitarese, ¿no? Bolognini dice: desde hace algunos años, la antigua, discreta y apartada ciudad de Pavia, que es donde vive y trabaja Civitarese, es sede impensada de un pequeño milagro psicoanalítico, significativo a nivel internacional. Bueno, estamos hablando hasta Perú. Llegó acá. Y dice, solo comparable tal vez al fenómeno de la dinámica Porto Alegre brasileña o a la tradicional Ginebra, por la cantidad y calidad de sus renombrados psicoanalistas y por su fertilidad científica. Antonino Ferro, junto con Ogden de San Francisco, junto con Grotstein de Los Ángeles, Elías Malet de Rocha Barros de Sao Paulo, Elizabeth Tabac de Bianchetti de Buenos Aires, han llevado adelante una relectura de Bion y han llevado una ampliación creativa a la clínica que ha modificado, dice Bolognini, la actitud de escucha del material de una sesión de toda una generación de psicoanalistas contemporáneos. Civitarese, junto con los otros autores que publican en este libro, están unidos por la experiencia de haber sido supervisados en su formación como psicoanalistas por Ferro. Entonces, Bolognini dice, todos ellos ejecutan una música muy individual, con dignidad de escuela, por cierto, no de forma, pues cada uno tiene estilo propio, pero gracias a un muy buen director de orquesta, Bolognini, o digo Ferro, y sería el director de orquesta, además, pueden llevar a cabo un trabajo en común. Bueno, Civitarese es psiquiatra, psicoanalista de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, también de la Asociación Psicoanalítica Americana, y fue editor por mucho tiempo de la revista oficial de la SPI, de la Sociedad Psicoanalítica Italiana, y el año pasado, el 22, ganó, es que no sé si el 22 o el 21, bueno, el 22 creo, sí, ganó el premio Sigurni. Tiene un montón de publicaciones, entre ellas solamente les voy a mencionar unos libros que tienen títulos muy sugerentes, ¿no? No han sido traducidos al español, al castellano. Uno se llama La íntima stanza, el cuarto, la habitación íntima. El otro se llama La violenza de la emozione, la violencia de la emoción. Y otro que se llama, por ejemplo, Perdere la testa. Todo se entiende. Bueno, en este artículo
Chivitarese hace una reconsideración de la función del sueño y del soñar en el análisis, y específicamente, como les dije al comienzo, con un tipo de sueños que los llama sueños de la cura. Él toma como inspiración un recurso literario que se llama en francés mise en abîme. No sé si alguien ha escuchado eso, yo tampoco había escuchado. Mise en abîme, que quiere decir puesta en abismo, o escenificar en abismo, que o sea, se refiere a escenas, a una escena, una imagen o narrativas que son especulares y están incluidas una dentro de otra. Por ejemplo, las mamushkas de Rusa, donde la más chiquita es igual que la más grande, digamos, ¿no? O sea, una repetición, una cosa especular, digamos, de espejo, donde la parte es igual al todo, ¿no? Inclusive se refieren un poco a los fractales en matemáticas. O hay un cuadro de Memling, es un cuadro, es una pintura renacentista donde hay una pareja, o sea, uno ve en el cuadro, es un hombre y una mujer, y detrás de ellos hay un espejo. En ese espejo se ve exactamente lo mismo, y así ad infinitum, ¿no? Bueno, entonces, él dice que lo insertado es semejante a la obra que los contiene. Este recurso, entre ilusión y realidad, muestra su propia artificiosidad y, sin embargo, acentúa la realidad con la cual la escena es percibida respecto de aquella insertada. O sea, se sabe que es un espejo, que no es la realidad misma, pero que como que acentúa la realidad, ¿no? Gracias a la fuerte ambigüedad que invade la dramatización producida por el vertiginoso juego de espejos, el espectador descubre un sentido más amplio del real. Abre a presencias fantasmáticas, a contenidos menos cercanos a la conciencia, al retorno de lo reprimido. Se logra un efecto de veracidad, de cierta convicción interior. Algo análogo, dice Chivitarese, se encuentra en los sueños de los pacientes en los que el analista aparece sin enmascaramientos, o sea, sueños, digamos, directos, o en los que aparecen situaciones claramente ligadas al contexto de la relación analítica, desde el contenido manifiesto. Se podrían llamar, por tanto, dice él, sueños sobre el análisis o sueños de la cura. A estos sueños en los que el análisis mismo se ha vuelto una historia. Cuando en una sesión analítica el paciente trae un sueño, sería como un sueño dentro del sueño, constituido, porque la misma sesión es vista como un sueño para esta corriente, digamos, de esta perspectiva. Es un sueño constituido por el campo emotivo e imaginativo que se genera en el interior del setting. Las escenificaciones y narrativas oníricas que van a producirse ahí, con sueños incluso de la noche, no solamente soñar de la vigilia, incrementan verdad emocional, dice. Es como si el paciente se hiciera espectador, junto con el analista, de su propio sueño, preparando un espectáculo que los comprende a ambos como actores de la nueva pieza, aunque tal vez en el plano fantasmático sea la más antigua. Él afirma que nunca como en el inclinarse juntos a observar el sueño a través del lente del setting, analista y paciente se reencuentran codo a codo. Vamos a ver, tengo un PowerPoint donde vamos a ver un primer sueño. Chivitarese va a traer 3 sueños de un mismo paciente. Entonces voy a leer los sueños y vamos a ver cómo él va presentándolos. El siguiente, creo que tenemos, ¿verdad? Ya. El primer sueño de Guido, que es el paciente, se llama El fantasma del abuelo, o fantasma. Ya. Entonces, el siguiente, por favor. Luego de ahí nomás. Me encontraba con mi abuelo muerto, que estaba pescando en la embarcación. Yo sabía que él estaba muerto, que era un fantasma.
En aquel típico dialecto suyo me decía, tengo la bici, me la arreglaron, pero el manubrio está demasiado hacia adelante. Él era justo uno de esos abuelos, sigue lo que Guido estaba diciendo, ¿no? Él era justo uno de esos abuelos que arreglan las bicis y juegan a la pelota. Yo le respondía, pero abuelo, haces la misma vida de antes. Y él, porque sabes, le responde, porque sabes, después de la muerte estamos condenados a hacer aquello que hacíamos antes. Yo tenía que venir con usted para la sesión. Entonces lo bloqueaba, por miedo a que se escapase, e irrumpía aquí con él. En la habitación había también una señora. Apenas la veía, me quedaba petrificado. Usted parecía contrariado, tenía un aire más severo que en la realidad. Sin embargo, yo me excusaba. ¿Sabe? Le dice, ¿no? En el sueño al analista, ¿sabe? Traer un fantasma. La señora comprendía y me explicaba que mi abuelo ya no era analizable. Porque, mira, me decía, tu abuelo no puede comprender la parte técnica en la cual el doctor es tan inteligente. Mientras yo le hablaba, me encontraba en el lugar del fantasma, imponente como era, con un globo azul. Usted, lei, en italiano, intentaba romperlo, primero con unas agujas, pero no lo lograba, y entonces agarraba unas tijeras o algo como un puñal. Entonces, llorando, me extendía en el diván. Estaba desesperado. Ella, como si quisiera demostrarme que se trataba de un delirio. Yo sabía que era usted, Ley, solo físicamente, porque usted, Ley, no estaba. Sabía que en realidad se trataba solo del asistente de mi analista, un científico, uno que no creía en el fantasma, pero lo examinaba. Después, cuando se tornó un globo, o sea, se volvió un globo el fantasma, tenía una vehemencia asesina en matar al abuelo. Cuando el globo explotó, fue como rendirme a mi malestar. Si hubiese estado usted, leí, también en el ánimo y no solo en el aspecto, con su verdadera identidad, yo habría tenido más confianza. Bueno, Guido trae a su analista este sueño, su analista es Chivitarese, ¿no? Guido trae a su analista este sueño en su segundo año de análisis. Parece un drama absurdo. Desde la superficie del texto, parece un drama absurdo desde la superficie. El abuelo está muerto, pero parece vivo, parece una persona, pero también es un globo azul. La ambigüedad del pronombre lei, que en italiano es ella o usted, superpone la identidad de la señora a la del asistente. El analista es él por el aspecto físico, pero no es él en el ánimo. Realidad y fantasma, verdad y delirio se confunden. Y así también alma e inteligencia, femenino y masculino, vida y muerte. El sueño alude a vivencias dramáticas. Su padre se había quitado la vida 3 años antes de la muerte del abuelo. El analista, que lo tenía a su cuidado, no había logrado salvarlo. Desesperación y rabia invaden al paciente adulto, dejado por años en la ignorancia de lo sucedido. Él no sabía que el papá se había suicidado. Hay pues intrincados nudos emotivos recogidos en este sueño, además de problemas del encuentro analítico. Chivitarese entra un poquito más digamos, a lo teórico, a lo técnico, ¿no? Dice, nadie pondría en discusión la afirmación de Freud de que el análisis se decide casi exclusivamente en el ámbito de los fenómenos de transferencia y que es sobre este terreno donde debe ser ganada la batalla. Sin embargo, para combatir esta batalla, dice Chivitarese, no existe una única táctica, sino varias. Él señala
tres grandes, digamos, tácticas o rutas de trabajo, ¿no? Una sería el modo clásico, arqueológico, que es más el freudiano clásico, digamos. La vía de comprensión es a través de la exploración minuciosa de las asociaciones del paciente, de la traducción de los símbolos, del texto onírico, del deshacer la elaboración del sueño para llegar hasta el deseo del soñante. Se podría entonces evocar una situación de la escena primaria, ¿no? O sea, llegar finalmente a lo más nuclear, digamos, que sería la escena primaria, que es el lugar de activación de pulsiones sexuales y agresivas. En el sueño se alude a un asesinato, a una condena, a un ajuste de cuentas, podríamos pensar que hay algo de eso, ¿no? El abuelo sería visto como el representante oculto de la figura paterna, el asistente como pantalla de proyección del odio por el padre, y el analista como su última representación simbólica. La señora como una ambigua figura materna, etcétera, ¿no? O sea, se podría ir viendo parte por parte, personaje del sueño por personaje del sueño, ¿no? Él dice, el género literario de esto sería el policial, ¿no? En base a indicios, buscar indicios y encontrar el clue. Otra ruta sería esta en la que muchos se mueven desde el inicio sobre el terreno de la interpretación sistemática de la transferencia en el aquí y ahora, aun cuando esta transferencia se presente en formas muy sutiles, no necesariamente alusión directa al analista. Chivitarese dice, ¿cuánto escribía Mrs. Klein, allá por los años 50, sobre la necesidad de deducir la transferencia del material entero presentado en la sesión y no solo de las referencias directas hechas por el paciente al psicoanalista? Sin embargo, podría resultar esto algo poco versátil, el suponer que la transferencia es algo predeterminado y fijo. Desde este enfoque se ve un mundo interno poblado de personajes que viven una trama hecha de pasiones destructivas, como si la parte de científico loco, digamos, esta parte de científico, atacase las partes sanas del self. El género narrativo de este enfoque sería un texto alegórico en el que se personifican vicios y virtudes que luchan por la posesión del alma. Desde otro punto de vista, que apunta a un mayor reconocimiento de las características del campo, nos preguntaríamos si el analista no debiera ponerse como la señora dulce y maternal del sueño, y menos como el asistente. Tomaríamos en cuenta que el paciente está solo con su desesperación, sin saber qué hacer con la técnica, aquella que el abuelo no puede entender, pues siente la escasa receptividad del analista, que está con el cuerpo y la inteligencia, pero no con el alma. Este género sería un texto poético, dice, por tanto denso, ambiguo y polisémico, que invita a una intensa participación emotivo-imaginativa para quien desee entrar en resonancia. La interpretación asume aquí un carácter afectivo y prospectivo. Dice entonces, en realidad todas estas interpretaciones juntas son compartibles y legítimas. Todos los puntos de vista radican en un terreno común. Sin embargo, parece que el sueño de Guido toma una posición muy clara. Pide al psicoanalista que se ocupe de un objeto en específico, el fantasma, la realidad psíquica, el sueño de la sesión. Y él empieza, Chivitarese entra en más detalle todo lo que está contenido en este sueño, ¿no? ¿Qué es lo que mueve? ¿Qué es lo que pide el sueño, digamos, el sueño y Guido en el sueño, ¿no? Tener fe en el fantasma, por ejemplo, ¿no? Creer en ese párrafo de verdad del delirio. Ayudarlo a comunicarse con el abuelo, aunque esté muerto. Y si se convierte en lobo, bueno, ¿qué se podría hacer? Dice, ¿no? La ambigüedad puede ser un modo de hablar a la parte delirante. Para mantener un movimiento auténtico del imaginario, conviene hacer interpretaciones no saturadas. Lo que importa, si se quiere que sea mutativa, es que la interpretación esté en sintonía con el paciente
y no que sea demasiado inteligente. El sueño también ha producido movimientos y asociaciones en el analista. El sueño de Guido evoca en el analista recuerdos, imágenes y sentimientos aún muy personales, ¿no? Dice que el analista pensó, por ejemplo, en la muerte de su propio abuelo, ocurría pocos meses atrás, recordó los últimos años del abuelo, tan atormentados y dolorosos. También evocó una película iraní llamada El Globo Blanco, donde hay una niña que no encuentra el camino a casa. Y eso lo lleva a pensar en el abandono y la soledad del paciente. Recuerda las primeras fases del análisis, recordó también ahí cuando Guido contaba este sueño, las primeras fases del análisis, cuando Guido llamaba a todo el mundo, al analista inclusive, con cualquier pretexto para tranquilizarse cuando se sentía solo y ansioso. El globo pinchado le hacía pensar que tal vez no había respetado ciertas defensas narcisistas del paciente en sesiones anteriores y que lo había herido, situándose como un analista frío, científico, que no creía y que estaba más atento a su rol que a mostrarse humano. Pero también a la vez sería él como el abuelo, ¿no? Un papá frágil, o incluso como una señora madre comprensiva y afectuosa. El analista intenta entonces decirle algunas palabras de comprensión sobre el sueño, con mucha simplicidad. Esto es, apuntando a recoger la emoción más que las asociaciones y contextualizaciones. Le dijo: entiendo cuán importante es, a veces, recibir toda la atención de los otros para no sentirse solo. Parece que eso bastó para cambiar la atmósfera de la sesión. Se disolvió la angustia del sueño, evocando un recuerdo infantil. Guido recordó que una vez lloró mucho porque le habían puesto un 5 en la escuela, parece que es una nota mala, ¿no? Y que el papá le regaló un baloncito de tela, ¿no? Una pelotita de tela, que conecta con el film iraní y con un recuerdo de la infancia del propio analista, que era muy similar, que culminaba también en alguien que lo acogía. Todo esto el analista se lo guarda para sí mismo, ¿no? Pero le sirve para sus asociaciones. ¿Cómo? No. Ya. La validez de la interpretación se evidencia en la transformación que ocurre de una posición esquizoparanoide a una depresiva, digamos, ya que se ha encontrado en el diálogo un tono vivible y con un afecto de resonancia entre paciente y analista, una realidad emotiva actual en la relación. Ya no se trata de descifrar el sueño para extraer elementos que retrotraigan a situaciones infantiles, ¿no? A negaciones infantiles, aunque eso también podría suceder y debería suceder también en algún momento. Pero en este, digamos, primer momento, de lo que se trataría es de lograr la presencia del fantasma como imagen bloqueada que envuelve e inmoviliza a Guido, para que ésta pueda encontrar el movimiento auténtico del imaginario, la simbolización. Vemos otro sueño de Guido para ver cómo va evolucionando, digamos, ¿no? Cómo va ocurriendo ahí. Este sueño se llama Niños. Soñé que lo llamaba por teléfono para decir que tenía un sueño para contarle. Después estábamos en el auto, o sea, él y el analista, e íbamos por una colina. Había también una mujer a su lado, muy discreta, tal vez su esposa. No me parecía justo que para hacer la sesión utilizase el tiempo del viaje. En el sueño que le contaba había algo que tenía que ver con una especie de guerra psicológica con un amigo mío de la infancia, un niño. Con él yo me comportaba de un modo feroz.
¿Alguien me puede ayudar a leer? Porque Sí. los ojos... Lo acusaba de una culpa. ¿Perdón? Le echaba en cara que a diferencia de mí, él tenía un padre. Lo acusaba de una culpa que no era su culpa. Yo estaba desesperado, lo odiaba. De esto me sentía culpable. Cuando peleábamos, él usaba medios incorrectos porque sus manos se transformaban en las manos de mi papá. Terminaba de contar el cuento y estábamos en la mesa, tal vez en la casa de sus padres. 2 personas ancianas muy gentiles. Parecía casi una situación real. A la mesa había también, a la mesa decían, ¿no? Había también un niño. No entendía lo que sucedía entre yo y usted. Leí. Era absurdo que alguien estuviese allí para relatar sus sueños al papá y entonces comunicaba preguntando, porque era muy curioso. Yo le respondía que su papá era mi médico y agregaba nuevos detalles. Hablábamos de la frustración que para un niño puede representar el hecho de recibir una bofetada. Yo decía que un niño puede reconocer entre cientos las manos que lo golpean. Después me daba cuenta de que había ocupado, creo que... tú sigue. A ver, después me daba cuenta de que había ocupado todo el tiempo. En una segunda parte del sueño estaba en el mar con mi amiga, que me gustaba mucho, pero extrañaba mucho a R. Debía liberarme de ese. Estaba angustiado. Me había puesto en mi típica posición de indecisión. Por querer 2 cosas al mismo tiempo, terminaba perdiendo ambas. La acostumbrada, penosa situación de parálisis. Un deseo se transformaba en un estado de prisión. Bueno, es un sueño de historia familiar transgeneracional. Perdón, espérense un momentito. Este es un sueño, es que me ha adelantado al siguiente sueño que está más evolucionado con lo transgeneracional. Este es un sueño con una vertiginosa arquitectura de sueño en el sueño, ¿no? Esta lógica de Misenadim. Es como agregarle enésima lente a un dispositivo óptico para tener una visión más nítida. Una visión más nítida en realidad, principalmente de lo que está ocurriendo ahí en el campo, ¿no? Se dramatiza en la transferencia el conflicto actual entre el deseo de participar en la vida real del terapeuta y el deseo de que el setting no sea alterado, es decir, el renacimiento de las diferencias, ¿no? Porque le dice que no le parece justo que use este tiempo que está viajando para que sea el análisis, ¿no? Que el análisis tiene que tener su tiempo especial. Pero se presenta también una angustiosa duda. ¿Lo que ocurre en la habitación del analista son emociones verdaderas o todo es ficción? Guido logra expresar aquellos sentimientos de rabia, dolor, abandono que por demasiado tiempo habían tenido que negarse. Se ve más claro en este sueño el sentido de la destrucción del globo como proyección sobre el analista del resentimiento hacia el padre, pero también la necesidad profunda de ser acogido e inmediatamente después la tristeza como sentimiento reparador que surge de la conciencia de la propia ambivalencia afectiva. Se evidencia en este sueño una gran proximidad afectiva en el análisis, ¿no? Lo dejo un poco ahí para traer un tercer sueño que le llama el sueño del internet, net de adentro.
Por favor. Oh, Me enteraba. Sí, creo que se puede agrandar, ¿no? Este libro también, ¿no? Y ahí está el libro. Ya. No, yo lo tengo, pero lo que pasa es que pero de repente... sí, se puede poner más grande. ¿Quieres que lo lea? Ya. Ya. Me enteraba después... A ver. ¿Ya lo pueden leer entonces? Sí. ¿Sí? Sí, ya. Ahí está. Ya. Ahí está. Me enteraba, después de haber mirado en internet, que el profesor Freud trabajaba todavía y que tenía el estudio en Turín. Es increíble, me dijo. Sin embargo, decido llamarlo enseguida y hablo por teléfono con la secretaria. Le cuento de mí y de mi padre, y ella me dice, pero entonces su historia es muy dramática, y yo no logro decir nada y me conmuevo. Ella me promete que me hará hablar con el profesor, y de hecho me encuentro con él al teléfono, aunque luego se sabe, es solo el sobrino, y se llama también él Segismundo. Ah, por cierto, me digo, ¿cómo hubiera sido posible de todos modos que viviera tanto? En el fondo oigo ruidos y voces de niño, como cuando lo llamo a usted, Ley, y eso me da coraje. Entonces, ¿solamente un sobrinito? Arriesgo casi susurrando. Guido retoma el relato del sueño y le digo, bueno, no debe ser fácil para usted llamarse como el profesor. Y él, un poco en broma, responde, sí, no obstante, disculpe, pero mis problemas psicoanalíticos me competen solo a mí. Reímos. Entonces le cuento de mí y la historia de mi padre y de mi abuelo. Le digo que lo amé como a ningún otro en el mundo, que lo perdí cuando tenía 13 años, que también él a la misma edad había perdido a la madre y que tenía serios conflictos con su padre. El doctor me dice, conmovido, no es posible que haya sucedido todo igual. Y yo, y sí, y continúo relatando este asunto generacional y él está un poco incrédulo, pero muy atento e interesado. Le cuento unos problemas de mi padre, que el abuelo había depositado en él ambiciones absurdas y que tal vez por reacción él no las había cumplido. Y mientras cuento esto de mi padre al doctor, me doy cuenta que es como si me metiese en sus zapatos. Le digo también de mí y que tengo necesidad de que alguien me defienda. Mientras hablo, encuentro entre mis manos un manuscrito suyo, Teoría de la sexualidad en todas las fases de la vida, en el cual él retoma las teorías del abuelo. Pero en el punto exacto donde comienzan sus nuevas teorías, las páginas están en blanco y no hay nada más escrito. Alguien me dice que es hora de irme, de hacerme llamar, y yo protesto fastidiado, pero ¿se dan cuenta? Estoy hablando por teléfono con el doctor Freud. Me quejo. Después, sin embargo, él se tiene que ir. Yo tengo que ir. Nos saludamos con naturalidad, como si fuese obvio que nos volveríamos a hablar, o bien como dos personas que se encuentran por casualidad y saben que difícilmente se volverán a ver. Recuerdo que, cuando al comienzo me habían pasado con el doctor, al principio, en realidad, en el teléfono estaba la mamá, una señora dulce. Yo le decía que era un paciente del doctor y ella me respondía que podía tutearla, que podía también no calificarme como paciente, que toda esa formalidad no era necesaria. ¿Las páginas blancas? Pregunto, me responde. Una cosa muy importante quizás, tal vez las páginas de mi vida que todavía no he completado. Este sueño lo trae como ejemplo de una continuidad narrativa, dice él, ¿no? En relación a los otros sueños. Dice, tal vez de una transformación en curso o completa. Guido ya no expresa desesperación ni rabia por sentir lejanía y exclusión del analista y de su familia y de otros pacientes.
Esta vez, al despedirse por teléfono, se advierte un sentimiento de gratitud y tristeza. Los afectos intensos de los otros dos sueños, que no encontraban aún contención, dejan aquí espacio a la doliente conciencia de la inscripción del propio sufrimiento en el orden de las generaciones. Es como si empezara a sentir que tiene derecho de domicilio en la mente del otro, un lugar suyo. Es un sueño de historia familiar, transgeneracional, impregnado por traumas no elaborados, como el suicidio del padre, por tan largo tiempo negado. Es transparente aquí el juego de espejos de las idealizaciones, desidealizaciones entre familia propia y familia psicoanalítica, cada una con sus teorías, sus novelas familiares y los complicados vínculos entre padres e hijos. La conciencia de que a partir de determinado momento ya no hay guías y que hay que encontrar el propio camino, con sentido de responsabilidad por aquello que han hecho los padres, pero sin dejarse aplastar, ¿no?, las pretensiones absurdas, hasta teniendo incluso un matiz de humor. Y es Internet, el viaje en la interioridad y la memoria, lo que lo lleva a encontrar al profesor. Guido escucha atrás voces de niños, serán los recuerdos de infancia, pero lo que más importa es la contención de la angustia en el aquí y ahora. Solamente en el espacio virtual de Internet, del sueño, de la net interna, del campo, de la transferencia, de la realidad psíquica, el psicoanálisis puede encontrar la auténtica dirección propia. Esto es, las condiciones para que las emociones del campo sean narradas y transformadas. Él ve, saliendo ya de la especificidad, el detalle de los sueños, Chivitarese ve que en los sueños de la cura hay algunas características comunes. Representan casi invariablemente alteraciones del marco del análisis. Es recurrente la presencia con otras personas y típicamente de familiares del analista. Contienen en mucho detalle reacciones emotivas intensas a hechos que se verifican en el escenario del análisis. O sea, como que se sueña el análisis, ¿no?, las cosas que han ocurrido ahí. Es fácil identificar en estos sueños reenvíos a fantasmas nucleares de la historia del paciente expresados en imágenes. Y son sueños que producen un impacto emotivo, una mezcla de fascinación e inquietud en el analista, lo que explica que aparezcan con frecuencia en muchas viñetas clínicas que hay en las supervisiones, pero sin embargo a Chivitarese le llama la atención que sea muy escasa la literatura dedicada a estos sueños. Las posturas teóricas que usualmente se aproximan a este tipo de sueños son variadas. Los consideran como indicios de una falta de activación de la neurosis de transferencia, o sea, una dificultad de vivir la relación terapéutica como un como sí, porque, dicen que la transferencia es demasiado realista. Aquí el paciente, según esta manera de entenderlo, se estaría intentando anular la actitud de neutralidad del analista y suspender el clima de frustración del análisis, para dar lugar a una relación interpersonal real, de repente con la consecuencia, con el corolario de que habría la necesidad de interrumpir la terapia. Se ha considerado también que la trama secreta de estos sueños es la aspiración a una relación de perfecta y absoluta fusión con la madre, o sea, este anhelo de retiro a la seguridad de la vida intrauterina. La expresión de estas intensas necesidades de fusión estarían en ver al analista como un need supplier, ¿no? O sea, una persona que está ahí para cubrir las necesidades y acoger al paciente. O también, de repente, con algunos rasgos erotizados. Deseos que estarían destinados a ser frustrados por la inevitable presencia del rival edípico en los personajes que a veces aparecen en la escena onírica. Sería por ello que a menudo la tonalidad emotiva del sueño sea el resentimiento. También se ve que el paciente aspira en este tipo de sueños a ser percibido por el terapeuta finalmente como es realmente,
y no como ha sido percibido de modo distorsionado por los padres. Por eso la invitación implícita a la reciprocidad con el analista, a conocerlo como personaje real, distinto que las figuras originarias de los padres, a quien poder dirigir intensos reclamos afectivos para superar el peso de eventos traumáticos concretos y severos, ¿no? Como separaciones, abandonos, muertes, psicosis de padres, en fin, durante la infancia. También se señala muchas veces el carácter estereotipado de estos sueños, en los que casi invariablemente están representadas intrusiones en el espacio analítico, teñidas de inquietud o ansiedad, lo que se leería como ataques al encuadre. Sería el fantasma de la escena primaria, ¿no? El derivado de la culpa edípica. También el sueño con el analista, invitándolo a una relación más real, es visto como que significa una protesta contra la frustración y el estado de privación inducidos por el setting, manifestando así una resistencia al análisis, ¿no? Entonces dice, todas estas posturas, estas maneras de ver estos sueños, tendrían el denominador común definido como escucha de la sospecha, o sea, como una resistencia de la transferencia. Posturas que vienen desde hace mucho tiempo, dice en la historia del psicoanálisis, y que de hecho perduran. Pero él dice que poco a poco se están abriendo paso posiciones contrarias, aquellas que escuchan los sueños, que reflejan la sesión más bien como signos evidentes del desarrollo de la neurosis de transferencia. El aura negativa en la cual han estado envueltos por mucho tiempo, este tipo de sueños, deriva probablemente del hecho de que los psicoanalistas usaban, y él dice, pero que de hecho aún usan, un escudo térmico. Esa es una expresión de Ferro, ¿no? Sí. Escudos térmicos más pesados, ¿no? Antes que estaban como... Y además de que prevalecía y prevalece una psicología unipersonal de la teoría psicoanalítica y donde el analista está despersonalizado, ¿no? Está en un rol. Es solo cuando los paradigmas psicoanalíticos comienzan a integrar conceptos derivados de modelos intersubjetivos que se van encontrando interpretaciones capaces de valorizar de un modo particular los sueños en la cura. Los sueños ambientados en el espacio analítico tienen el significado de ser una respuesta, un comentario de las intervenciones del terapeuta, muchas veces, ¿no? Y requieren, por tanto, una atenta consideración, ¿no? En ese sueño, cuando habla de la técnica que el abuelo no entiende, o que el psicoanalista no está ahí tan presente, es como que está diciendo algo de cómo algún reclamo hay ahí, ¿no? Hay una respuesta, un comentario a las intervenciones del terapeuta. Los sueños en la cura, entonces, son el correlativo de los sueños de contratransferencia. Son sueños de transferencia, ¿no? Frente a ellos hay que parar las orejas, dice Chivitarese. Son sueños que son signo de una relación analítica caracterizada por la inmediatez y la vitalidad afectiva, y que ofrecen también un inédito punto de apoyo para la palanca terapéutica. Le llama palanca terapéutica algo que palanquea, o sea, posibilita ¿no? Para trabajar con las realidades escasamente percibidas del campo transferencial y contratransferencial. Por intermedio de estos sueños, se ejerce sobre el analista una intensa presión interpersonal, en el sentido de una identificación proyectiva. Estos sueños suelen corresponder a momentos significativos de la relación de cambio y crecimiento psicológico. Aparecen situaciones en las que se necesita rectificar un setting que se presenta alterado o un vínculo transferencia contra transferencia que ha sido percibido como un estímulo traumático, ¿no? Que pueden ser posibles factores de impasse. En una terapia ya encaminada, estos sueños pueden ser aprovechados ventajosamente en el análisis. Su aparición en la fase final mostraría que el paciente recupera un sentido más adecuado de lo real y que se reconducen las distorsiones transferenciales y la neurosis consecuente se encamina a resolverse. Respecto a los sueños en general, no solamente a los sueños de la cura,
Chivitarese señala que en un modelo de campo narratológico, que es en que se inscribe él, cambia la posición misma del sueño al interior del análisis. No es ya la vía regia de acceso al inconsciente, sino que cualitativamente no es distinto que otras comunicaciones, ¿no? Este pedacito, digamos, esta muñeca chiquita de las peruscas, tiene que ver con, o sea, está en relación a todo lo que puede ocurrir, todas las comunicaciones que pueden ocurrir en el setting, en el campo. ¿Dónde es? Ya. El sueño, desde este punto de vista, no pertenece ya solo al paciente, sino que puede ser visto como una creación conjunta de la pareja analítica, que expande las potencialidades de sentido. Ya no es una traducción o decodificación a otro lenguaje, de por sí reductivo del texto onírico. Él señala que inclusive Freud, en su texto de Construcciones en el análisis, estaba disgustado con la palabra interpretación, ¿no? No le calzaba del todo, ¿no? Y Ogden dice que cuando uno ha descifrado el significado del sueño, ha perdido contacto con la vivacidad y la elusividad de la experiencia del soñar, y en su lugar ha creado un lenguaje chato, cruelmente decodificado. Cuando el paciente cuenta un sueño, se abre el telón sobre una escena que tiene algo de extraordinario, que está en la categoría de lo absurdo. En sentido general, dice Chivitarese, hay dos categorías de pacientes: los que crean en la mente del analista un sentido de vacío con pocas asociaciones y poca resonancia emotiva, y los que invaden, también con sueños, que se refieren de manera directa al psicoanalista. Estos pacientes llevan una madre incapaz de contener y metabolizar las angustias infantiles primitivas. Este núcleo irrepresentable está en la búsqueda de un escenario. Los sueños de la cura resultan ser un escenario bastante feliz. En un modelo de campo narratológico, el valor de estos sueños no se deriva tanto de su contenido especial en sí mismo, sino como elemento estructural específico del texto en abismo. Un texto de alta temperatura emocional que exhibe las narrativas del setting general y de las representaciones que se vienen preparando. En realidad, la virtualidad transformativa de los sueños de la cura no parece residir tanto en lo que Freud llama recuerdo efectivo, es decir, como hecho real del pasado, ni como fantasma del mundo interno del paciente, nivel importante pero de trasfondo, sino más bien en el juego teatral que compromete a ambos, paciente y analista, y que llega a alcanzar niveles inusuales de inmediatez y compromiso afectivo, al servicio del crecimiento mental. La figura retórica de la escena en abismo se presta, dice, aprovecha él para decir, se presta también para dirimir las controversias teóricas entre los realistas, en el psicoanálisis, ¿no?, de la corriente realista, que serían los arqueólogos de la psique, y los antirrealistas, que serían los exégetas del aquí y ahora. En efecto, representa eficazmente las articulaciones espaciales, adentro, afuera, realidad psíquica, realidad exterior, textual, extratextual, y el continuo ir y venir del yo de uno a otro término. Es pues solo en el reconocerse, en el verse reflejado en el otro, donde el yo puede nacer a sí mismo. Con eso termina el tópico. Bueno. Gracias. Bueno, creo que podemos conversar un poco. Tenemos ahora el tiempo para conversar, tanto con los que están de manera presencial como los que están de manera virtual. Así que gracias a ti por, digamos, digerir un artículo tan denso, ¿no? El artículo es denso porque tiene algo o sea, es un concepto denso, pero también porque está, creo yo, mal traducido. Entonces es difícil, sí. Es bien difícil de... Le falta justamente lo que él dice, ¿no? Es como una traducción más literal, digamos, ¿no? Como los sueños, no como de
pierde la emotividad, Ujú. la emoción, el artículo, lo que él está tratando tal vez de decir, de comunicar. Coincido totalmente contigo, porque a veces el civitarese tiene la ventaja de poder, digamos, como expresar los aspectos que no se ven, sino que se sienten, pero que siente el paciente y siente él, se comunican. Ujú. Y este texto es como una literalidad tan así que sorprende que pueda haberse acordado todo el sueño, ¿no? De una narrativa, puede ser muy de casi 2 horas, 1 hora y media, ¿no? Que es difícil cuando está conectado a un nivel básico de la vida, ¿no? Ujú. Cuando está en análisis, escucha el sueño y hay una resonancia interna respecto a lo que está sucediendo en el setting y con lo que está trayendo el paciente, tomando en cuenta la narrativa, pero como utilizándola en el diálogo interno del tercero, que es el consciente. Entonces, es muy valioso que lo pueda haber traído así, porque podemos ver las diferencias. Cuando yo empecé hace muchísimos años a trabajar, a estudiar como psicólogo, qué sé yo, había que interpretar cada palabra de un sueño. Y cada palabra significaba tal cosa, tal cosa, tal cosa, tal cosa. Entonces llegamos al infinito, pero de un lado muy racional e intelectual, y ese era el problema del paciente. La finalidad básica era diagnóstico, ¿no? Y era ubicar a la persona. Lo que es peor, se les daba una categoría y eso era el paciente, el neurótico, el psicótico, el histérico, etc. Ahora hay un cambio pues, radical sin perder esa mirada hacia una postura más evolutiva, diría yo, que es lo humano, es encontrar a la persona, que es el fantasma, un sueño. Es el fantasma que está presente en el setting, que requiere forma, que requiere sentimientos, que requiere emociones, y es el sueño que lo trae este paciente. Y es lo que nos han mostrado nosotros. Creo que es una forma de plantear muy sutil las diferencias que hay, digamos, de generaciones, de etapas que hay que ir avanzando y seguirán mejores cosas o peores cosas que tenemos que continuar. Entonces, te agradezco a ti personalmente de esta buena evidencia de este artículo, ¿no? Entonces, yo lo leí lo suficiente, un poco menos de lo que me gusta leer más cuando hice mi trabajo en digital para leer terapéutica. Ahí lo reconocí, lo rescaté y me pareció como Volgiki, personas de otra manera de ver que se analizó como Ferro de la vida. Se conoció, creo que a vos, creo que fuimos en ese congreso, yo no entendí nada, porque ya hablábamos solamente inglés, yo no entiendo mucho inglés, pero era dificilísimo. Pero sus libros que, o el mismo Open, ¿no? O Bella, son personas que están en la actualidad, en una versión sin dejar lo anterior, que ponerla dentro de uno, pero no usarla en el setting. Eso es lo importante. El fantasma, que yo no me metí en el libro. ¿Verdad? A mí me llamó mucho la atención la intervención de él en uno de los sueños, creo que es en el primero, ¿no? Es una intervención, yo creo que tan sencilla y tan desintelectualizadora que llega directamente al paciente, ¿no? Cuando él le dice algo así como, es tan importante aceptar la ayuda que viene de otros para no sentirse solo, ¿no? Entonces, me parece que algo así, en esa sencillez radica justamente lo que Marga ha hecho ahora, ¿no? Que ha transformado un texto denso en un texto accesible, comprensible. Entonces, él, al hablarle directamente al paciente de su necesidad afectiva, creo que recogió todo y se lo dijo de una manera que transformó, dice él, la atmósfera de la sesión, ¿no? Creo que eso. Y después hay otra parte cuando dice que haciendo referencia al padre del paciente, debido que el padre muere por suicidio, ¿no? Y la forma de presentarlo de Chivitarese me parece también profundamente humana, porque dice, el analista que lo tenía a su cargo no pudo salvarlo. Y me parece que eso es bien valioso. Es bien valioso porque presenta una situación también tremendamente humana para los analistas. A pesar del esfuerzo que hubo en querer salvar al padre, no pudo salvarlo. Y creo que esa sola presentación también nos abre a su manera de concebir el análisis, concebir nuestro trabajo, en fin. Muy Lo que me bonito. hace pensar a mí también es la legitimidad
comunicar, ¿no? Como nosotros acá, desde tú, trayendo esta forma de trabajar, y me hacía acordar a Ogden, ¿no? En algunos de sus artículos, donde él muestra sus sesiones como si fuera el material tal cual y la forma como asocia, es, o sea, justamente al transformarlo en un lenguaje escrito se pierde justamente el soñar en conjunto, que es lo que él trata de transmitir, ¿no? Que dice, bueno, ese es el lenguaje de Ogden, ¿no? Que dice que lo importante de esto es que se hace un sueño en conjunto, ¿no? Soñar en la sesión o el vínculo entre los dos, ¿no? Que ese es su trabajo elaborativo, el trabajo asociativo del análisis. Pero lo difícil que es dar cuenta de eso, ¿no? De esos estados. No sé si alguien del público virtual quiere hacer una pregunta o un comentario. Mara, yo tengo una pregunta. Sí. En la literatura que has realizado para tu trabajo anterior y para todo sobre los sueños, ¿qué podrías decir que tiene él de su sello, ¿no? ¿Encuentras que hay un sello ¿no? No, pienso que pertenece a esta corriente del campo narratológico, digamos. Lo que me parece particular es que le presta atención a estos sueños de la cura como digamos, el salir de algo en lo que se ha metido. O sea, como es un Porque ejercicio. me hacía acordar, sí, justamente eso me hacía acordar a Quino, los sueños Los sueños que dan Exacto, vuelta a la exacto, página. que dan vuelta a la ¿no? página. Sí. Que tiene esa idea, ¿no? Sí. Esa cualidad de resolución. De algo, ¿no? resolución. Y lo deja ahí, Ujú, ¿no? Ya no es interpretable, es como la experiencia misma que cierra algo, ¿no? ujú. Me parecía bastante cercano, ¿no? Sí. Lo cita. No lo cita. Yo pensé también en eso, ¿no? En esa. Y no, parece que, no sé si se habría inspirado en eso. Pero sí, me hizo pensar en Quino II también. Sí. No sé si podría decir que hay algo particular de él, aparte de haber estudiado un poco más, esto que él dice, que no hay muy poca literatura, además dice, ¿no? Muy poca literatura, pero no menciona sobre esto. Aparte de haberse ocupado un poco de esto, que me parece bien interesante, pero no veo que sea algo, que él traiga algo particular, ¿no? Especial. Es parte, creo, de este movimiento de soñar las sesiones, de vivir. Es un movimiento amplio, bien amplio, sí. El sueño conjunto, ¿no? El sueño conjunto, el soñar, ¿no? El Que pensamiento onírico. eso no lo tiene Quino II, ¿no? Para Quino II también es un sueño del paciente que está terminando, exactamente, está terminando. Chivitarese es como el sueño como parte de un análisis que sigue. Ya es otra conceptualización Exactamente, del soñar. en el que entra él, ¿no? Que no, efectivamente, es como todavía el análisis del sueño. Así es, más el clásico, pero digamos lo novedoso es no terminar. Afuera, sino que es el propio sueño como contenido más que la función del soñar. Claro. Sí. Y como una comunicación particular, ¿no? Sí. No como una dentro de. Eso es parte de la sesión, de la aquí ahora. Es bien interesante esta idea, ¿no? De si toda la narrativa de la sesión debe ser escuchada en lenguaje como una construcción onírica, ¿no? La narrativa de un sueño al interior de esta construcción onírica tiene una peculiaridad, ¿no? Que es que, lo sabemos desde Freud, ¿no? El sueño rompe con el discurso
ordenado, lógico, ¿no? Entonces el abuelo puede ser un globo y le da una libertad de pensar al paciente y de decir, ¿no? Sí. Que uno trata de promoverlo en el análisis, que hay esa libertad de asociación donde puedo conectar y a veces los pacientes dicen, esto no tiene nada que ver, y sí tiene mucho que ver, ¿no? Pero creo que lo que está de las ideas que has traído hoy en el artículo me decía mucho, me era muy sugerente, ¿no? Esta nueva perspectiva del sueño, que es como ponerle resaltador, no es porque sea novedosa, ¿no? Pero es como resaltar que sí, pues la narrativa del sueño es una narrativa menos guiada por procesos secundarios, donde el paciente tiene mayor libertad y es menos amenazante traer una narrativa guiada por proceso primario, ¿no? Y que ese sería el valor dentro de toda la narrativa que es para ellos la narrativa onírica, como toda la sesión. Sí, Eso me parecía así bien, es. que te da la escucha distinta. Sí. Quienes quieren participar pueden simplemente activar su micro o levantar la mano. Yo estoy así volteando porque estoy mirando la pantalla donde puedo chequear si hay alguien con la mano levantada. No estoy mirando otra cosa, sino a ustedes que están a nuestra izquierda. También pensaba en este proceso, ¿no? De desarrollo del psicoanálisis que subraya muy bien Bolognini en el prólogo, donde hay un conjunto de comunicaciones que antes eran vistas como resistencias y resistencias en un sentido negativo, como lo que no debería ocurrir en un buen análisis, ¿no? Y ahora son vistas como un valor comunicacional, ¿no? Que nos dice a veces mucho más de lo que el paciente puede elaborar, ¿no? Más organizadamente. Pensar en el trabajo de Russilloni del acting, ¿no? El acto también como comunicación mínima, ¿no? Cuando la palabra no puede elaborar, entonces el acto se convierte en una comunicación mínima, ¿no? Entonces, acá también el sueño he visto, ¿no? En su aspecto resistencial, ¿no? El soñar al analista, digo. Sí, es la resistencia, la contratransferencia, la transferencia, ¿no? Como que todo se ha abierto un poco, Sí. sí. Como signo de los tiempos donde hay otro tipo de angustias que también hay que acoger en el análisis, ¿no? De desamparo. Sí, y como una complejización, creo también, ¿no? Una comprensión más de las complejidades de la mente y digamos, el ver en el vínculo todo lo que sale es como dice también en algún momento, ¿no? Como poner, es un dispositivo que ayuda a ver más, ¿no? La idea de intranet me pareció bien sugerente, ¿no? Como que puedes navegar por donde quieras, a donde casi, digamos, infinito, ¿no? Que es una net, ¿no? O sea, está contenido todo lo que va pasando en ese campo, ¿no? En el espacio, en el encuentro. Y si pudiéramos, porque, digamos, todos aquí en el psicoanálisis que tenemos aquí, estamos también mutando de alguna manera, ¿no? Estamos leyendo a otros autores, ha entrado bastante esta corriente, digamos, narratológica del campo. Y para no, o sea, pienso, ¿no? Para tener como una mirada crítica, o sea, no simplemente asumir todo esto como dado, ¿no? Como, ya, bueno, lo asumimos. No sé cómo lo podríamos conversar a esto desde lo que nosotros conocíamos, ¿no? Como dice Mayela, antes veíamos lo del sueño de otra manera, ¿no? Y si esto nos hace sentido, en verdad, ¿no? No sé si esta mirada nos hace sentido. Sí, tiene mucho sentido porque
creo que es una invitación cabal del mundo entero de la promoción del psicoanálisis a un compromiso emocional, afectivo, personal, vital, con el paciente, ¿no? Con un trabajo de escuchar y de resolver, diagnosticar y que salgan adelante, ¿no? O sea, quitarle toda esta magia que le pusieron al análisis en cuanto con 4 o 5 años ya tiene su vida resuelta, ¿no? Hay como, se ha ido resquebrajando como armaduras, ¿no? Que eran necesarias en muchas épocas y que yo no discutiría ninguna porque fue las épocas, digamos, por decirlo así, pero hoy el mundo está pues mucho más complejo, ¿no? Y esa complejidad es parte de la vida, no se va a poner simple nunca. Entonces, evidentemente, tener una apertura personal, ¿no? Que siempre la hemos tenido, pero más consciente de que hay un compromiso, como el paciente le dice en el sueño al analista, que lo cuide y que no sea como el analista de su padre o de su abuelo, que no lo cuidó, no lo acuerdo. Evidentemente, es un reclamo, me parece vital de nuestra formación, nuestro respeto al paciente, el respeto a las vicisitudes más malignas o más, digamos, correctas o sanas del paciente, porque todas tienen un sentido. No digamos, interpretarlas y reconocerlas, sino vivir con ellas, porque eso es la transferencia y la contratransferencia, ¿no? Transcurrir todos esos episodios, ¿no? Manuela. No, está pensando en lo que dice Mariela, que sí, ¿no? Pero uno tiene un sentido si no da los sentidos, ¿no? Me hizo acordar a lo que hablaban en las conferencias anteriores de Bolognini, como creo que lo que trae Chivitarese es la posibilidad de, en función de lo planteado, digamos, más tradicionalmente, es la posibilidad de recrear, ¿no? De volver a crear una y otra vez cuando uno pone el sueño en el lugar del campo, ¿no? Se abre esa posibilidad de crear una y otra vez y aparecer de manera novedosa, ¿no? Tanto el paciente como el analista. Yo también pensé en Ogden a raíz de este artículo un artículo que me sugirió Tere, en esa posibilidad de ir a hablar no solamente, no en el proceso secundario que el paciente no apenas a una instancia donde el paciente sí hace una creación, pero rellena el espacio, porque estás apelando ¿no? al proceso secundario. Y el juego se cierra, ¿no? con un sentido. Pero cuando uno pone el sueño en el lugar del campo, el sueño se abre, ¿no? Hay la posibilidad de ver esto prismático, o en red, o como las mamushkas, ¿no? O sea, hay algo que adquiere una cualidad diferente, ¿no? Que tiene que ver con el abrir y con la recreación. Sí, eso es bien interesante lo que dice, porque en este juego de espejos, ¿no? Que se va ad infinitum, dice, ¿no? O sea, se puede abrir a 1000 posibilidades, pero también se puede repetir lo mismo, se podría repetir lo mismo 1000 veces, ¿no? Sin cambio. ¿Qué es lo que le da el cambio? No solamente el hecho de que se traiga una y otra vez, en la compulsión repetitiva, digamos, busca una y otra vez a ver si en algún momento puede elaborarse. Sí. Yo solo quería decir una cosita más de lo que dice Manuela. Cuando se sitúa en el campo, en realidad ya no estamos en la preocupación por el desciframiento, ¿no? La búsqueda de sentido, sino por la experiencia. Entonces, en la medida en que el analista participa de la experiencia del sueño, te libras un poquito más de la repetición, porque introduces lo nuevo. Entras de otra manera en la posibilidad de trabajar ese sueño, ¿no? De ser parte, no solo el sueño, cualquier sesión, ¿no? O sea, es esa idea de, tú preguntabas hace un rato, ¿qué nos sirve, no? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Y desde mi perspectiva, desde la formación, digamos, hasta ahora, creo que lo más resaltante es esta idea de que el análisis es una experiencia, no es solo un trabajo interpretativo, un conocimiento del paciente, sino una experiencia común.
creo que eso sí podría ser un sello. Una experiencia de Una encuentro. radical, además, ¿no es cierto? Una experiencia de encuentro. Una experiencia única. Claro. Eso es lo que la hace- Lo cual no exime de que sea una experiencia de a dos, pero en enactment, digamos, ¿no? No, claro, Bueno, con con todas todo. las cualidades de Sí. esa experiencia. Sí, es que se puede leer Es la eso, experiencia que corresponde. porque si no podría ser así, ¿no? Desde la idea del juego, desde mi perspectiva, a mí se me hizo mucho más palpable esto desde el juego en Windows, ¿no? Ujú. Porque uno no puede jugar sin estar, Ujú. ¿no? Es la experiencia misma. Ujú. Desde otro lugar, tal vez, a mí me estabas haciendo pensar en algo que, o sea, conectar con otras cosas que estábamos trabajando, que es cómo transmitir hoy en día, ¿no?, la particularidad de nuestro trabajo, ¿no?, hacia afuera. Digamos, no solamente, como tú estabas preguntando, uno con uno mismo, ¿no? Esta visión crítica, qué nos aporta, qué nuevo, qué novedoso, cómo lo incorporamos a nuestras teorías implícitas cada uno, sino de alguna manera cómo hoy en día podemos transmitir mejor cuál es nuestra particularidad, cuál es la particularidad de nuestro trabajo y qué aportamos, que es parte de los grandes problemas que hemos estado discutiendo que hay en PEPAL, ¿no?, en Latinoamérica, para qué ofrece el analista, ¿no?, que antes era visto como, no sé, pues, sujeto a supuesto saber o autoridad que descifra mágicamente, ¿no? Cosas así. Entonces, ¿y cómo transmitirlo? Me parece bien complejo a propósito de la dificultad de traducción. Mira, no sé, creo que es una pregunta muy grande, ¿no? Muy No grande. es, No, sí. digamos, en lo que a mí me hace pensar Sí, es que estamos ahora en una posición mucho menos defendida, sí. ¿no? Que solo se puede acometer con autenticidad, porque si no es así, no sirve. No le sirve al paciente, no, digamos, nos servirá a nosotros para seguir flotando, pero no para hacer nada trascendente en la vida de la gente. O sea, eso es fundamental. O sea, el analista se juega mucho más. Así es, así es. Responsable, ¿no? Para nosotros que estamos repensando las cuestiones de formación, es muy importante. Claro. Pensar en este reto, ¿no? De dejarse jugar en la sesión con todas las asociaciones como lo trae en el artículo, ¿no? Que mientras escucha, asocia y deja que surjan las asociaciones, pero al mismo tiempo instrumentalizar eso para pensar al paciente, ¿no? Y no invadirlo con las propias Así es, asociaciones, que así es un es. trabajo bien delicado, ¿no? Y un Donde reto uno tiene que importante. tener las cosas bien claras. Sí. Claro, Sí. volvemos, ¿no?, a la importancia del análisis, El análisis personal, y de la supervisión. Los Zooms y esas reuniones que refrescan. Porque sigue siendo el centro, digamos, a pesar del encuentro y del campo, está al servicio del proceso de la persona que consulta, ¿no? Es un encuentro al servicio de esa persona, de ensanchar, digamos, su capacidad de comprensión, ¿no? De entender sus afectos, ¿no? Y eso es bien importante no olvidarlo también, ¿no? Creo que eso nos diferencia de cualquier otro encuentro que en su empatía, ¿no? Puede ser, digamos, calmar ansiedades, calmar soledades, ¿no? Pero no, Resultados así inmediatos. así es, ¿no? Calmar incertidumbres y salir con certezas, ¿no? Pero esa particularidad de este encuentro, ¿no? Seguimos animando a las personas que están en lo virtual a participar con lo que también pueden estar evocando, ¿no? Pero no sé. No sé, amigo.
No se sienten dentro del campo. Bueno, es todo un aprendizaje venga. para todos nosotros, ¿no? Esta doble dimensión de encuentro, Sí. ¿no? De cosas tan concretas como tener que estar volteando y en realidad no estoy mirando, pero estoy haciendo, ¿no? Que disociamos un poquito, pero que es parte de cómo la tecnología ha introducido nuevas formas de encuentro también y nuevas formas de estar en intimidad, ¿no? Entonces, un poco ese es el sentido de estas reflexiones y hemos elegido, digamos, esta perspectiva italiana que reflexiona mucho sobre la intimidad en el análisis, ¿no? Entonces, En muchas partes, ¿sabes? No solamente en Italia. no, yo sé, pero digamos, Es un concepto que está extendido. Para este caso. sí. Ya. Nosotros, si no hay más inquietudes o probablemente se vayan madurando, tenemos Ajá. una próxima y última conferencia la próxima semana, donde nos van a presentar ideas acerca de Bolognini, ¿no? Va a poder estar con nosotros. Sí, Sí, Oscar Rey de Oscar. Castro. Ya, Sí. entonces, ahora sí lo anuncio, lo que pasa es También que... en la doble modalidad. Sí, Sí, siempre en igual. la doble modalidad. Va a estar Oscar Rey de Castro compartiendo, ¿no? su lectura de algunas ideas de Bolognini. Y le he pedido a André que nos coloque un poco el flyer que está difundiéndose, invitando a la jornada que tendremos 2 mañanas, el sábado 3 y el domingo 4 de junio, donde vamos a poder dialogar con Stefano Bolognini y con Giuseppe Civitarese, ellos de manera virtual, nosotros acá presencial o también virtual, ¿no? Y es la primera vez que usamos este formato de diálogo interregional, ¿no? En otras sociedades lo hacen, pero es la primera vez en nuestra sociedad, donde el énfasis no está que vengan 2 conferencistas a compartir con nosotros y siempre dialogar, pero sí promover un diálogo entre analistas de nuestra sociedad y analistas de otra sociedad acerca de un problema común, de un interés común, que es reflexionar sobre cuáles son las condiciones del encuentro íntimo psicoanalítico mediados por todo lo que hemos transitado en la pandemia y por todo el desarrollo tecnológico que se ha impuesto también un poco en el encuentro psicoanalítico, ¿no? Entonces, estamos tratando de reubicarnos en nuevas formas de pensar los encuentros y vamos a tener a Max Hernández, a Marga, que ha sido tan generoso de compartir un caso clínico que va a ser comentado por Giuseppe Civitarese, y vamos a tener una mesa final donde Patricia Checa, Tere Ciudad, Stefano Bolognini y Giuseppe Civitarese van a compartir muy horizontalmente sus inquietudes, ideas, comentarios acerca de problemas de la sociedad. Ese es el espíritu de este encuentro, y nosotros desde la Secretaría Científica de esta Junta estamos muy contentos de estar apoyando este tipo de iniciativas. Así que, nada, anímense a acompañarnos y hasta el próximo viernes. Chao, gracias.